Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Existe esta imagen de un edificio colosal, ¿no? Una fortaleza de concreto armado que a simple vista parece indestructible. Sí, una mole inamovible. Exacto. Y durante más de una década, esa estructura soporta el embate de terremotos, tormentas de fuego, asedios constantes y no cede un solo milímetro en su fachada. Ajá. Pero un día cualquiera, el viento sopla con una ligera variación y de la noche a la mañana la estructura entera se desploma hasta quedar reducida a una montaña de polvo. Es una imagen súper potente y revela algo aterrador, porque ese colapso tan súbito demuestra que los cimientos estaban podridos desde el interior. O sea, se sostenía solo por andamios externos. Tal cual. Pues bien, para quienes nos escuchan, el objetivo de esta inmersión de hoy, este 28 de marzo de 2026, es desentrañar uno de los conflictos más complejos y devastadores de nuestro siglo, usando esa misma premisa. Hablamos de la guerra en Siria. Y para lograr ese objetivo, hemos puesto sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. Nuestra exploración se va a basar en investigaciones académicas muy rigurosas, en especial el libro de la investigadora Marwa Daudi, The Origins of the Syrian Conflict. Un texto clave, sin duda. Sí, total. Y también vamos a cruzar esos datos con reportes analíticos del Brookings Institution, informes de derechos humanos muy crudos de Amnistía Internacional y despachos oficiales de Naciones Unidas y de la Liga Árabe. Claro, un montón de material. Todo esto nos permite construir una radiografía precisa de lo que ocurrió a nivel militar, político y social. Y la paradoja central que va a guiar este análisis a fondo es justo la metáfora de esa fortaleza derrumbada. Las fuentes documentan a un régimen autoritario que logró sobrevivir a 13 años de guerra civil. 13 años. Es muchísimo tiempo. Soportando sanciones económicas internacionales sin precedentes. Y la condena de casi todo el planeta. Parecía invulnerable a la presión interna. Y sin embargo, el gobierno de Bashar al-Assad terminó cayendo en un lapso de apenas 2 semanas, en diciembre de 2024. 2 semanas para derrumbar 13 años de resistencia. Es una locura. Es que es increíble. Entonces, para comprender los mecanismos de un colapso tan veloz, las fuentes nos exigen retroceder al principio. Hay que revisar los eventos de 2011 y en el proceso, someter a escrutinio una narrativa muy repetida sobre las causas de este conflicto. Claro. Y el punto de origen documentado nos lleva a marzo de 2011. A la ciudad sureña de Daraa. Los informes señalan que el evento catalizador no fue una gran ofensiva militar. No, en absoluto. Fue la acción de un grupo de adolescentes. Inspirados por las protestas de la primavera árabe en Túnez y Egipto, estos jóvenes pintaron grafitis contra el régimen en los muros de su escuela. Y la respuesta del Estado fue, implacable. Sí, los documentos de derechos humanos detallan que los estudiantes fueron arrestados por los servicios de inteligencia y sometidos a torturas severas durante semanas. ¡Wow! Y las crónicas de ese mes muestran que las familias de Daraa, indignadas por esto, salieron a las calles de forma pacífica. Se congregaron en la histórica mezquita Umari para exigir la liberación de sus hijos. Una protesta civil, pero la respuesta de las fuerzas de seguridad fue utilizar fuego real contra la multitud. Ese derramamiento de sangre encendió protestas por todo el país. Ahora, antes de avanzar, los textos sugieren que es fundamental entender el terreno sobre el que cayó esa chispa, ¿no? Totalmente. Porque Siria no era un país homogéneo. La familia Assad, que pertenece a la minoría religiosa alauita,
gobernaba con mano de hierro a un país con una abrumadora mayoría sunita. El partido Ba'ath había consolidado un sistema donde la lealtad se premiaba y la disidencia se castigaba de modo brutal. Esa estructura de poder es clave. Y aquí es donde las investigaciones recientes entran en conflicto con las narrativas populares. Hay una teoría muy difundida en los medios globales que afirma que el cambio climático y una sequía histórica entre 2006 y 2010 fueron las verdaderas causas de la guerra. La famosa teoría climática. Exacto. La premisa es que la falta de lluvia destruyó las cosechas, desplazó a millones de agricultores hacia las ciudades, generó miseria y, en consecuencia, pues estalló la rebelión. Pero, a ver, al leer los documentos, culpar a las nubes y a la falta de lluvia parece una forma muy conveniente de exculpar a un gobierno autoritario. Claro, le quita la responsabilidad al régimen. Es como culpar a la lluvia por el colapso de una casa, cuando el dueño pasó décadas destruyendo los cimientos. La narrativa del clima sugiere que el conflicto fue un desastre natural inevitable. Y los datos de Marwa Daudi desmienten esa simplificación por completo. Ella utiliza un marco de análisis llamado HECS, por sus siglas en inglés, que significa seguridad humana, ambiental y climática. Ok, ¿y qué dice ese marco? Pues no mira solo las precipitaciones, sino cómo las poblaciones interactúan con las decisiones del Estado en tiempos de crisis ambiental. Lo fascinante aquí es que los registros meteorológicos son muy claros. Hubo una sequía anterior entre 1998 y 2001 que fue, a nivel estadístico, mucho más severa en términos de altas temperaturas y pérdida de humedad del suelo. Espera, ¿una sequía más severa una década antes? Así es. Sin embargo, esa sequía extrema de finales de los 90 no provocó una revolución ni una guerra civil. Entonces, si las condiciones climáticas fueron peores una década antes, sin causar un colapso social, la variable que encendió el país en 2011 no fue el clima en sí mismo. Para nada. ¿Qué fue lo que alteró la capacidad de la gente para sobrevivir a una mala cosecha? La diferencia documentada fueron las políticas de liberalización económica y reforma agraria del régimen baathista en los 2000. El gobierno impulsó una agenda que favorecía a una nueva élite capitalista cercana a la familia Assad. O sea, nepotismo puro. Exacto. Y marginaron por completo a las áreas rurales. De modo específico, priorizaron la siembra de cultivos con un consumo masivo de agua, como el algodón, porque los consideraban bienes estratégicos para la exportación. Mientras le quitaban el apoyo a los pequeños productores. Sí, recortaron de tajo los subsidios a los combustibles y fertilizantes que los pequeños agricultores necesitaban para sobrevivir. Y las fuentes también mencionan una negligencia brutal respecto a las aguas subterráneas, ¿no? El Estado permitió la perforación de miles de pozos ilegales por parte de estos grandes terratenientes aliados al gobierno. Secando los acuíferos que sostenían a las comunidades campesinas. En efecto, las decisiones políticas destruyeron la resiliencia de la población rural. Cuando la sequía de 2006 golpeó el país, los agricultores ya estaban en bancarrota. Claro, por el retiro de subsidios y la escasez artificial de agua. Por lo tanto, esa migración forzada hacia los cinturones de miseria en las periferias urbanas no fue un desastre natural, fue una crisis inducida por la corrupción estatal. La sequía fue solo un factor de estrés. El desastre humanitario fue diseñado desde Damasco. Y esa marginación económica explica el fervor de las protestas iniciales. Pero la transición de marchas callejeras pidiendo, digamos, pan y libertad, a un conflicto armado a gran escala requiere otro nivel de análisis. Sin duda. Los informes del Brookings Institution explican que el uso continuo de artillería y francotiradores contra manifestantes desarmados provocó una fractura interna en las Fuerzas Armadas sirias. Es que los despachos militares de mediados de 2011 registran cómo cientos de soldados regulares comenzaron a desobedecer las órdenes de disparar contra civiles de sus propias comunidades. Lógico, eran sus vecinos, sus familias. Exacto. Y esto desató una ola de deserciones. Para julio de ese año, un grupo de oficiales, entre ellos el coronel Riyad al-Assad, anunciaron la formación del Ejército Sirio Libre, el famoso FSA. Su manifiesto fundacional declaraba que su único objetivo era proteger a los manifestantes y derrocar a la dictadura. Y durante los primeros meses, usando tácticas de guerrilla,
Estos desertores lograron infligir un daño enorme a las fuerzas del gobierno, a pesar de tener un armamento muy inferior. Así es. Pero al revisar estos primeros meses, surge una inquietud, ¿no? O sea, el ejército sirio libre estaba compuesto por sirios seculares, tenía un apoyo popular masivo de las bases y contaba con líderes militares entrenados. Si tenían todas esas ventajas al principio. ¿Cómo terminaron marginados? Exacto. ¿Cómo es posible que la oposición armada terminara dominada por milicias de extremismo religioso años después? Pues los analistas del Brookings Institution atribuyen esta metamorfosis a un fracaso monumental de la diplomacia occidental y a la naturaleza muy tóxica del financiamiento extranjero. A ver, explícanos eso. En las primeras etapas, Occidente dudó en ofrecer un apoyo centralizado al FCA. Tenían miedo de involucrarse en otra guerra en el Medio Oriente. Y ese vacío de liderazgo y recursos dejó a los rebeldes a merced de actores regionales, en especial Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Y las fuentes muestran que estos países no operaban bajo un comando unificado, ¿verdad? Para nada. Cada nación, e incluso individuos con mucho dinero dentro de esas naciones, comenzó a financiar grupos armados según sus propios intereses o afinidades ideológicas. O sea, un caos total. Un caos letal. Los reportes documentan situaciones absurdas donde la inteligencia de Qatar enviaba armas a una facción rebelde en un pueblo, mientras la inteligencia saudí armaba una brigada rival en el mismo vecindario. ¡Wow! Al inyectar dinero y armas sin un comando central, destruyeron cualquier posibilidad de cohesión dentro del ejército sirio libre. Los comandantes dejaron de coordinar ataques contra Assad y empezaron a competir entre sí por el favor de los donantes. Una competencia por la supervivencia y los recursos. Y en ese mercado negro, las milicias con la ideología religiosa más radical resultaron ser las más eficientes para atraer fondos desde el Golfo Pérsico. Tristemente, sí. Grupos extremistas como el Frente al-Nusra, que luego evolucionaría a Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, lograron imponerse. Tenían mejor armamento, pagaban mejores salarios y mantenían una disciplina de hierro. Lo que les permitió absorber o eliminar a las brigadas seculares del FSA original. Así es. Y con la oposición fracturada y un gobierno dispuesto a todo para aferrarse al poder, Siria se convirtió en un tablero de ajedrez para potencias extranjeras. El costo humano alcanzó cifras asombrosas. Los registros de Naciones Unidas contabilizan a más de 13 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. 13 millones. Es una crisis de refugiados colosal que desestabilizó a Líbano, Jordania, Turquía y, bueno, a toda Europa. Sí, y los archivos sobre la represión del gobierno son igual de crudos. Amnistía Internacional basa muchas investigaciones en la filtración del archivo César. Hablamos de un fotógrafo militar del régimen que desertó en 2013, sacando de contrabando más de 53.275 fotografías. Más de 50,000 fotos. Es escalofriante. Sí, imágenes que documentaban con una frialdad burocrática los cuerpos de miles de prisioneros civiles sometidos a tortura sistemática y ejecución en los centros de detención. Y a esto se suman los informes sobre ataques con armas químicas. Claro, el gas sarín en Guta en 2013 y Khan Shaykhun en 2017. Ante esta acumulación masiva de crímenes documentados, resulta imperativo para quienes nos escuchan observar los movimientos de la diplomacia regional. Si conectamos esto con el panorama general, el comportamiento de la Liga Árabe es revelador. En noviembre de 2011 tomaron una decisión sin precedentes. Suspendieron a Siria e impusieron sanciones económicas severas. Un aislamiento total. Los países árabes le daban la espalda a Assad. Pero, y aquí está el giro, si damos un salto hasta mayo de 2023, 12 años después, liderados por la iniciativa jordana, invitaron a Assad de vuelta a la Liga Árabe, con honores de jefe de Estado. Y aquí es donde se pone en verdad interesante. Ese salvavidas diplomático resulta incomprensible a simple vista. ¿Qué lleva a los líderes regionales a rehabilitar la imagen de este gobernante sin exigirle concesiones a cambio? Pragmatismo puro por desesperación. Los estados vecinos enfrentaban dos crisis que el régimen estaba usando como armas
Primero, la presión de millones de refugiados. Y segundo, Siria se había convertido en un narcoestado. El tema del Captagón. Exacto. Elementos de las Fuerzas Armadas sirias industrializaron la producción de Captagón, una anfetamina muy adictiva, y estaban inundando a Jordania y el Golfo Pérsico. O sea, los países árabes esperaban que, ofreciendo incentivos económicos, Assad frenaría la droga y facilitaría el retorno de refugiados. Le lanzaron un salvavidas. Sí, y esto nos lleva a la paradoja del inicio. En 2023, Assad recuperó su asiento diplomático, tenía bases rusas en su territorio y el respaldo de milicias de Irán. Parecía el triunfo definitivo. Pero los eventos de finales de 2024 demostraron que era una fachada hueca. Las fuerzas de oposición, lideradas por HTS, salieron de Idlib y tomaron Alepo, Hama, Homs y finalmente Damasco el 8 de diciembre de 2024. En solo 2 semanas, todo el aparato estatal se desintegró por completo. Bashar al-Assad huyó para recibir asilo en Rusia. 14 días para borrar un sistema de 13 años. Y esto plantea una pregunta enorme. ¿Por qué en 2024 y no antes? Podemos usar la analogía de una empresa en bancarrota, ¿no? A ver. Imagina una corporación en quiebra estructural. Sus instalaciones están en ruinas, pero mantiene las puertas abiertas porque recibe inyecciones constantes de capital extranjero. Claro. Pero en el instante en que esos inversores foráneos entran en crisis y cierran la llave del financiamiento, la empresa quiebra en cuestión de horas. El régimen de Assad operaba bajo esa misma lógica. Los análisis geopolíticos confirman esa dinámica al 100%. El colapso en 2024 se debió a un cambio drástico en el tablero global. Damasco se quedó sin sus pilares de soporte. El primer pilar era el poder aéreo de Moscú, que desde 2015 era lo único que mantenía a Assad en las grandes ciudades. Exacto. Pero para finales de 2024, Rusia estaba hundida en la guerra en Ucrania, gastando recursos masivos en el Donbass. Moscú ya no tenía aviones ni municiones para salvar a Siria. El vacío en los cielos fue catastrófico. Y el segundo pilar eran las fuerzas terrestres de Irán y Hezbollah. Y ese pilar también cayó. Tras la escalada de violencia en el Medio Oriente a partir de octubre de 2023, la capacidad logística de Hezbollah y los oficiales iraníes fue diezmada por las operaciones de Israel. Entonces, cuando HTS avanzó en 2024, el ejército sirio enfrentó la ofensiva en soledad. Y quedó al descubierto que era una institución carcomida por la corrupción. Los soldados preferían huir a morir por un gobierno que ya no les garantizaba nada. Lo cual nos sitúa en el panorama actual de 2025 y 2026. Hoy en día, HTS está en el poder, intentando mostrar una cara diplomática para conseguir fondos de reconstrucción. Y 5. Ya documentan ejecuciones sumarias, de manera específica contra minorías alawitas y drusas. El aparato de represión solo cambió de dueños. Y Europa ya está reevaluando e incluso suspendiendo las solicitudes de asilo para sirios ante este panorama. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Significa que derrocar a un dictador no equivale de forma automática a la paz. No. Reconstruir el tejido social después de una década de atrocidades es un proceso intergeneracional. Ningún tratado puede acelerar eso. Y para cerrar esta exploración de hoy, hay un detalle en los despachos recientes que es fascinante y perturbador. Tras la huida de Assad, multitudes y grupos armados saquearon y quemaron los centros de inteligencia en Damasco. Millones de registros se convirtieron en humo. Archivos secretos que contenían la verdad sobre decenas de miles de desaparecidos y la estructura de décadas de terror. Y eso nos deja con esta inquietud. Con la destrucción de esos documentos, ¿se ha perdido para siempre la oportunidad de una verdadera justicia transicional? Es una pregunta durísima. Se quemó la verdad objetiva junto con los muros de la dictadura. ¿O nacerá una nueva memoria histórica de las cenizas de esos documentos quemados? Queda por delante la labor enorme de edificar un futuro sobre escombros. Hay mucho material para la reflexión. Nos escuchamos en la próxima exploración. Cada historia que recordamos mantiene viva la memoria del mundo. Nos reencontramos muy pronto